Magnate dejó que su hijo renunciara al apellido familiar de su esposa 3 años después. Lo vio en evento. Lucas, dije en voz baja, como un grito reprimido, ¿sabes lo que estás haciendo? No respondió de inmediato. Simplemente respiró, como si diera su último aliento. Y entonces, su voz, rota pero clara, como un cristal que se rompe sin astillarse, simplemente se desmorona. Sí, papá. Lo sé. Estás renunciando al apellido Valente. El apellido que tu abuelo llevó a la guerra, el apellido que tu bisabuelo construyó con sudor y sangre. El apellido que te dio acceso a todo, escuelas, conexiones, respeto. ¿Y vas a renunciar a él, por una mujer que ni siquiera nació en el mismo mundo que nosotros? Él sonrió. Una sonrisa triste. Una sonrisa que me rompió el pecho sin que pudiera gritar. Ella no nació en mi mundo, papá. Nació en el mundo que destruiste. El silencio cayó como una cortina de plomo. No había visto antes esa mirada. No era odio. No era ira. Era dolor. El dolor de alguien que lo entendía todo. Y, sin embargo, eligió amar. Isabela Méndez, continué, casi en un susurro, es hija de un ingeniero que lo perdió todo por culpa de mi empresa. El banco quebró, la casa fue embargada, su padre se suicidó el año pasado. Ya lo sabes. ¿Y aún así quieres casarte con ella? La amo, papi. Y no me pidió nada. Nada. Ni un centavo. Ni un título. Ni un nombre. Solo me pidió que fuera yo. ¿Y crees que ser tú significa ser un mendigo con un apellido arruinado? Alcé la voz y me arrepentí al instante. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras habían salido como cuchillos sin retorno. Se acercó. Tan despacio. Como si tuviera miedo de tocarme. Y al acercarse, me miró a los ojos, y vi mi propio reflejo en él, duro, frío, solitario. Papá, nunca me enseñaste a amar. Solo a conquistar. Pero yo no quiero conquistar. Quiero ser. Y entonces, con las manos aún temblorosas, pero con la cabeza bien alta, sacó un pequeño sobre blanco del bolsillo. Dentro, un documento. La renuncia al apellido Valente. Firmado. Ya notariado. Si eso es lo que quieres, dije, ahora con un susurro, hazlo. Pero recuerda esto, una vez que salgas de aquí, no volverás. No habrá reencuentros. No habrá herencia. No habrá perdón mío. Y cuando te deje, porque siempre lo hacen, no vengas llorando a mis pies. Porque ni siquiera te daré un vaso de agua. No lloró. No suplicó. Simplemente dejó el sobre la mesa de mármol negro, donde mi pluma dorada reposaba como un trono. Bueno, adiós, papá. Y se fue. Oí cerrarse la puerta. Y no me moví. No lloré. No grité. Me quedé allí, mirando el sobre. Como si fuera un cadáver que yo mismo hubiera enterrado. Esa noche, vi en las noticias que Isabela Méndez, diseñadora de moda, había sido invitada a presentar su colección en Milán. Llevaba un vestido hecho con telas recicladas, bordado con pequeñas flores blancas. En una entrevista, dijo que el diseño era un homenaje a su madre, quien falleció trabajando en una fábrica que yo había cerrado por ineficiencia. Apagué el televisor. 3 días después, recibí una carta de Lucas. Solo 2 líneas, está embarazada. No pediremos nada. Pero si alguna vez quieres conocer a tu nieta, se llamará Luna. ¿Y su apellido? Méndez. No respondí. Y durante 3 años no lo vi. No lo escuché. No lo busqué. Porque yo era Eduardo Valente. Y no me doblegaría. Ni por amor. Ni por sangre. Pero el tiempo no perdona. Solo espera. Y mientras yo vivía en mi torre de cristal,
rodeada de oro y silencio, él vivía. Con menos dinero. Con menos nombre. Pero con más alma. Y yo, no sabía que me moría lentamente. No de cáncer. No de edad. Sino de soledad. De un vacío que ningún negocio, ninguna acción, ningún título podía llenar. Porque lo que había perdido no era un hijo. Él fue la única persona que me amó, incluso cuando no lo merecía. Y ahora, 3 años después, está en Milán. Y yo, estoy aquí. Y el mundo entero lo verá. Y yo, no sé si tengo el coraje de ir. Pero si me voy. Si me voy, ¿qué diré cuando me vea? Perdóname. ¿Que estaba equivocado? ¿Que todavía lo amo? ¿O me quedaré callado? Como siempre. Como un hombre que construyó imperios, pero perdió el único legado que realmente importa. Amar. Y él ya me perdonó. Quien no entendía por qué aquel hombre de ojos tan fríos, sentado en el último banco, no se levantaba a abrazar a su hijo. ¿Estás lista?, preguntó Isabela en voz baja, como si temiera que el viento se llevara su voz. Lucas asintió. Pero no la miró. Miró hacia la puerta. Espero que venga, murmuró. No, no lo hará, respondió ella, sin juzgar. Solo con la tristeza de quien ya conoce el final antes de pronunciar la primera palabra. Y entonces el sacerdote comenzó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas respiró hondo. Y cuando llegó el momento de maldecir, no dijo lo que todos esperaban. Yo, Lucas Valente, Comecou, con voz firme, tomo a Isabela Méndez como mi esposa, para amarla, respetarla, acompañarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. El sacerdote dudó. El contrato estipulaba que renunciaría a su nombre. Pero nadie había dicho que lo diría en voz alta. ¿Y tú, Isabela?, preguntó el sacerdote. Ella sonrió. Una sonrisa que sonaba como el canto de un pájaro en una tormenta. Yo, Isabela Méndez, dice, como solos chellos de lágrimas que nao caían, tomo a Lucas como mi esposo, no por su nombre, ni por su fortuna, sino por su corazón. Porque él me vio cuando nadie más me miraba. Y por eso, yo elijo su nombre. Y él elige el mío. Ella le tomó la mano. Y juntos, con la voz entrecortada, dijeron, nosotros somos uno. Y luego el sacerdote cerró el libro. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. Solo un suspiro. Un silencio denso. Y entonces, el sonido de una puerta abriéndose. Todos se giraron. En la entrada, un hombre alto con chaqueta gris y pañuelo de seda negro, con ojos como hielo. Derretido, estaba allí. Eduardo. Nadie se movió. Él no entró. Él no sonrió. Él no se acercó. Se quedó allí parado. Como un fantasma que regresa a ver su propio funeral. Y luego, con una voz más baja que el viento, Lucas. No lo llamó, mi hijo. Lo llamó por su nombre. Como si fuera un extraño. Lucas no se giró. Pero su mano apretó la de Isabela. Fuerte. Como si temiera que desapareciera. ¿Qué haces aquí?, preguntó Isabela, sin miedo. Eduardo la miró. Y por un instante, solo un instante, sus ojos perdieron el hielo. Eran los ojos de un hombre que veía el alma de su esposa, muerta 20 años atrás, reflejada en esa mujer. Vine a ver si mi hijo tenía el valor de renunciar a todo, o solo estaba fingiendo. Entró. La luz de la ventana le dio en el rostro. Estaba más viejo. Más solo. Más vacío. ¿Tienes miedo?, preguntó casi susurrando. Lucas finalmente se giró. Y lo miró. No con odio. No con ira. Con algo peor. Con piedad.
No, respondeu. Yo no me arrepiento de haberme casado con ella. Pero sí, me arrepiento de haber creído que tú podrías entender. Eduardo cerró los ojos. Un segundo. Quizá dos. Y al abrirlos, había una lágrima. Solo una. Corriendo por su rostro arrugado. Entonces, no volveré a verte. Y se giró y caminó hacia la puerta. Espera. Gritó Isabela. Él se detuvo. ¿Qué quiere? Preguntó, sen se virar. Ella se acercó a él. Y, delante de todos, puso su mano sobre la de él. La mano que había destruido a su familia. La mano que le había negado su amor. Quiero que sepa, dice, con la voz quebrada, más clara, que mi padre murió porque usted cerró la fábrica. Pero yo no lo odio. Porque si lo hiciera, no podría amar a Lucas. Y si no lo amara, no podría vivir. Usted no me quitó lo que tenía. Me quitó lo que yo podía ser. Pero él me devolvió lo que yo era. Ella soltó su mano y se dio la vuelta. Eduardo se quedó quieto, como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Y luego, sin mirar atrás, se fue. La puerta se cerró. Nadie habló. Nadie respiraba. Lucas miró a Isabela. Ella estaba temblando. ¿Qué hiciste?, preguntó él. Ella sonrió. Cayó una lágrima. Pero su sonrisa no murió. Le dije la verdad. ¿Y ahora? Ahora, vivimos. Salieron juntos de la iglesia. Sin coche. Sin mayordomos. Sin herencia. Sin nombre. Solo su mano en la de él. Y el viento susurró algo que nadie oyó, pero que yo, que lo vi todo, nunca olvidé: el nombre no define al hombre. Lo que él elige amar, sí. Esa noche, en una habitación alquilada en Florencia, con una vela encendida y una sopa fría en la mesa, Lucas tomó a Isabella en sus brazos y le susurró: nunca te pediré que dejes de odiarlo. Pero, prométeme que no dejarás que el odio te haga quererlo. Ella apoyó la cabeza en su pecho. Te prometo, respondió, que te amaré tanto, que un día, sentirá el vacío que dejó. Y luego, en silencio, ambos lloraron. Porque no lo sabían. Pero yo, que lo vi todo, lo sabías. Edward no había venido a despedirse. Había ido a ver si el niño todavía era suyo. Y cuando vio que ya no existía, que se había convertido en algo más grande, más puro, más humano, supo que había perdido. No es un hijo. Un espejo. Y ahora, estaba solo. Con el nombre. Con el dinero. Con todo. Y sin nada. ¿Y la peor parte? No sabía si quería regresar. O si ya era demasiado tarde. Pero la noche era fría. Y la luna era tan brillante. Como si lo supiera. Como si supiera que en 3 años, lo volvería a ver. Y esta vez, no sería para decir adiós. Sería pedir perdón. Y tal vez. Él no se movió. Él simplemente la observaba. Sus pestañas revolotearon. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos. Y en su rostro, un rastro de lágrimas secas, como si, en la noche, hubiera llorado por alguien que no estaba allí. Para él. Por Eduardo. Por todo lo que habían perdido. Lucas se levantó lentamente. Se deslizó fuera de la cama, se puso el abrigo viejo que habían comprado en una feria callejera y salió al pequeño patio detrás del apartamento. El aire era penetrante. El olor a tierra mojada y café frío flotaba en el aire. Encendió un cigarrillo, el primero desde el día en que Isabela le rogó que lo dejara. No por su salud, sino porque, dijo ella, el humo es el silencio que usan los hombres para evitar escuchar lo que sienten. Él respiró profundamente. Y entonces, la puerta se abrió. ¿No puedes dormir?,
preguntó, descalza. Solo con su vestido de algodón, los pies descalzos sobre la piedra fría. Él no respondió. Simplemente le entregó el cigarrillo. Ella lo tomó. Inhaló. Tosió. Sonrió. No me gusta. Pero hoy, me gusta más que tu silencio. La miró y vio, por primera vez, el peso que soportaba. No solo el de perder a su familia, sino el de elegir a un hombre que había sido rechazado por el mundo. Y, sin embargo, amado. ¿Sientes arrepentimiento?, preguntó finalmente. Exhaló humo, lentamente, como si estuviera revelando un secreto. ¿Recuerdas la primera vez que me besaste?, preguntó ella sin mirarlo. Lucas cerró los ojos. Sí. Me acordé. Era de noche. Ella lavaba platos en la cocina del estudio donde trabajaba. Él había entrado sin llamar. No tenía dinero para un café. Solo tenía una flor, una margarita que había cogido en el parque. La flor estaba marchita. Se la dio. Ella rió. Y dijo, ¿esto es lo mejor que puedes darme? Él respondió, no. Lo mejor es que te amo. Y no te pedí nada a cambio. Ella lo besó. Y fue el primer beso que no quería olvidar. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora, respondió ella, voltándose para él, ojos brillando como vidrio quebrado, ahora me arrepiento de no haberte besado más veces antes de que te convirtieras en mi vida entera. Él se acercó. La abrazó. Y ella rompió a llorar. ¿Y si él viene?, susurró. Lucas no respondió. Ella levantó la cabeza. ¿Y si viene a pedirte que vuelvas? No volveré. ¿Y si viene a pedirte que perdones? No sé si puedo. ¿Y si viene a pedirte que lo ames? Cerró los ojos. Y por un segundo, el mundo se detuvo. Entonces, dice él, con la voz quebrada, ¿qué haré? Ella lo miró y susurró, ¿qué harías, si no fueras el hijo de Eduardo Valente? Él no respondió. Porque esa era la pregunta que no se atrevía a hacerse. A la mañana siguiente llegó el correo. Una carta. Sin remitente. Sin sello. Solo el nombre de Lucas, escrito a mano, con trazos firmes pero cansados. Como si la propia pluma hubiera llorado al escribirla. Dentro, solo una frase, Luna nació hoy. No la nombraste. Pero yo la vi. En la foto. En la mano de Isabela. Con tu cara. Con su nombre. Y yo, no supe si llorar o huir. Lucas sostuvo el papel. Como si fuera una nota de un hombre que había fallecido. ¿Quién te la dio?, preguntó Isabela, atrás de él. No lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Miró por la ventana. El sol estaba saliendo. Y calle abajo, un niño corría con un globo rojo en la mano. El globo se elevó. Y el niño gritó, mamá. Mira. Sube. Sube como el amor. Isabela estrechó la mano de Lucas. ¿Qué significa eso? Significa, respondió él, con la voz rouca, que aunque no lo hayas nombrado, ya lo amas. Ella no dijo nada. Simplemente se apretó más. Esa noche sonó el teléfono. No era un número conocido. Lucas miró a Isabela. Ella asintió. Contestada. Silencio. Un largo y eterno silencio. Y entonces, una voz. Débil. Como la de un hombre que había perdido las fuerzas para gritar. Lucas. Él no respondió. ¿Estás ahí? Sí. Yo vi la foto. Sí. Ella, es hermosa. Sí. ¿Cómo se llama? Lucas respiró profundamente. Gerente. ¿Y su apellido? Silencio.
Y entonces, la voz, casi un suspiro, ¿puedo verla? Lucas cerró los ojos. Y por un segundo, solo un segundo, sintió el peso de todos los años. El peso de la ira, del orgullo, del dolor. Y luego, con una voz más baja que el viento, dijo, no. Se oyó un suspiro. Un sollozo. ¿Por qué? Porque si te la doy, respondió Lucas, no sabré si te la di porque me arrepiento, o porque aún me amas. Y la línea se cortó. Silencio. Isabela lo miró. ¿Lo amas? Lucas miró al bebé, durmiendo en la cuna junto a él. No sé. Entonces, ¿qué haces? Esperanza, ¿esperar qué? Espero que, si él viene de nuevo, no sea para pedir perdón. ¿Para qué? Para verla. ¿Y si viene? Entonces, él le pegó a mano de Isabela, tendré que decidir si soy el hijo de un hombre que perdió el amor, o el padre de una niña que aún lo tiene. Y en ese momento, la luz de la habitación parpadeó. Y en el reflejo de la ventana, por un segundo, vio una sombra. Alguien. Afuera. Interrumpido. Mirando. Sin moverse. Sin acercarse más. Sin salir. Y Lucas lo sabía. Él estaba allí. Eduardo. Y no era para preguntar. Era para ver. Solo para ver. La hija. Aneta. La herencia que nunca supo que tenía. Y Lucas no sabía si abriría la puerta. ¿O dejarías que la noche se lo tragara todo? Porque a veces, el mayor acto de valentía, no es perdonar, es dejar que la otra persona vea. Invisible. Sin ser escuchado. Solo, presente. Como un fantasma. Como un padre. Como un hombre que lo perdió todo. Y yo solo quería ver a un niño dormir. Con el nombre no lo dio. Pero tal vez, aún pueda aprender a amar. La puerta no se abrió. Pero la ventana estaba entreabierta. Y el viento susurró, él está aquí. Y Lucas no se movió. Él simplemente tomó la mano de Isabela. Y esperó. Porque a veces, sobre la mesa, la carta de Eduardo seguía allí. Abierta. Como una herida que no cicatrizaba. Y luego, el sonido. Un sonido ligero. Un ruido de zapatos en las escaleras. Lucas levantó la cabeza. Él no se dio la vuelta. No respiraba. Acabo de escuchar. ¿Está ahí?, susurró Isabela, todavía acostada, con los ojos cerrados. Sí, respondió sin mover los labios. El sonido se acercaba. Un paso. Otro. Y luego, silencio. En la puerta. Alguien estaba allí. No latió. No llamé. Solo, era. Lucas se levantó lentamente. Como si el suelo fuera de cristal. Caminó hacia la puerta. Se detuvo. Le temblaba la mano. Pero no tocó el pomo. ¿Quieres abrirlo?, preguntó Isabela, ahora sentada en la cama, abrazando sus rodillas. No sé si puedo. ¿Y si no lo haces? Entonces, él nunca saberá que ella está viva. ¿Y si lo haces? Entonces, él sabrá que yo aún lo amo. Ella no respondió. Él simplemente lloró. Y Lucas cerró los ojos. Y abrió la puerta. El aire frío entró como un suspiro. En el umbral, de pie como un fantasma que hubiera caminado durante años en sueños, estaba Edward. Llevaba la misma chaqueta gris. La misma bufanda negra. Pero ahora, sus hombros estaban encorvados. Sus ojos estaban hundidos. Su rostro estaba surcado de arrugas que no eran de la edad, sino del dolor. Del silencio. De las noches sin dormir. Él no sonrió.
Él no habló. Solo miré. Adentro. A la luz de la habitación. A la cuna. Para Luna. Y entonces, la voz, tan baja que parecía venir del viento mismo, ¿es ella? Lucas no respondió. Él simplemente asintió. Eduardo dio un paso hacia adentro. No invitado. Sin ser perdonado. Acaba de entrar. Como si hubiera entrado en una iglesia. Y cuando llegó a la cuna, se detuvo. Como si temiera que el mero aliento de su cuerpo pudiera interrumpir el sueño de la niña. ¿Cómo te llamas?, preguntó sin apartar la mirada de ella. Gerente. ¿Y su apellido? Silencio. Eduardo respiró hondo. Y por un segundo, solo un segundo, pareció encogerse. Como si el peso de su propia vida se hubiera convertido en plomo y hubiera caído sobre sus hombros. ¿No lo puso valente? Lucas cerró los ojos. No. ¿Por qué? Porque, Lucas falou, con a voz quebrada, porque cuando nació, yo ya no era valente. Y ella, ya no era Méndez. Eduardo se giró lentamente. Lo miró. Entonces, ¿quién es ella? Lucas se acercó. Tomó la mano de Isabela y la colocó en la de Eduardo. Ella es, dice él, la hija del hombre que amó más que su nombre. Eduardo no se movió. Ni siquiera respiraba. Solo miró la mano de Isabela, la mano que había destruido. Y luego, con dedos temblorosos, tocó el rostro de su hija. Solo un dedo. Solo un toque. Como si tuviera miedo de que ella desapareciera. Y cuando lo hizo, cayó una lágrima. Sobre la manta. En la piel de la niña. Y no fue una lágrima de arrepentimiento. Fue una lágrima de reconocimiento. Como si en ese instante finalmente viera, no a un bebé, pero un niño que había nacido de lo que más temía, el amor verdadero. ¿Puedo?, susurró, sin terminar la frase. ¿Qué? ¿Puedo verla dormir? Lucas no respondió. Él simplemente se alejó. Y Isabela, también. Salieron a la cocina. Dejaron la puerta entreabierta. Y dentro, silencio. Y el sonido de la respiración. Y el suave balanceo de una silla. Eduardo se sentó. En la silla donde solía sentarse Lucas. En la silla que nunca había usado. Y se quedó allí. Durante 10 minutos. Por 20. Por 30. Y cuando el sol empezó a brillar a través de la ventana, iluminando el rostro de Luna, dijo: yo no la conocí. No, respondió Isabela, desde la puerta, sin entrar. Yo no la abracé. No. Yo no la llamé niña. No. Yo no la nombré. No. ¿Y qué quieres que haga ahora?, preguntó él, con la voz quebrada. Isabela se acercó a él y se sentó a su lado. No lo tocó. No lo abrazó. Él solo miró a Luna. Quiero que la veas. Ya la vi. No. Se giró hacia él. Sus ojos no estaban llenos de odio. Estaban llenos de esperanza. Quiero que la veas, como si fuera la primera persona que nunca pensaste amar. Eduardo cerró los ojos. Y durante un largo momento, no habló. Solo respiré. Y entonces, con una voz más suave que cualquier música que jamás haya existido, dijo: Luna, yo no soy un buen hombre. Lo sé. Yo no merezco estar aquí. Lo sé. Yo no merezco mirarla. Lo sé. Pero, él le abrió os solos. E olou para ella. Então, para Luna, si ella me permite, estar aquí, solo un poco, solo para ver cómo sonríe, yo no volveré a irme. Y Isabela no respondió. Él acaba de levantarse. Y dejó la puerta entreabierta.
y que se quede. Porque a veces, el perdón no es una palabra. Es silencio. Es un toque. Es un padre que, por primera vez, aprende a sentarse junto a su hija, sin pedir nada. Sin exigir nada. Solo, presente. Y cuando el sol salió en el cielo, iluminando el rostro de la niña, ella movió sus labios. Y sonrió. Sin abrir los ojos. Como si lo supiera. Como si lo sintiera. Que alguien, finalmente, la amaba. Y Eduardo, no lloró. Él simplemente sostuvo la silla. Como si fuera lo último que lo mantendría en el mundo. Y cuando el viento sopló por la ventana, él susurró, gracias, por no haberme echado. Y luego, silencio. Y el amor. Y el tiempo. Que por primera vez en años. No pasó. Él se quedó. ¿Por qué? No había nada más de lo que huir. Solo, para quedarse. Y aprender. A amar. Sin nombre. Sin energía. Sin orgullo. Solo, con el corazón. Ningún manual de negocios enseña cómo lidiar con el amor que no se puede comprar. Ninguna base de datos registra el valor de la sonrisa de un bebé. Así que hizo lo que cualquier hombre a quien nunca se le enseñó a amar haría, se quedó quieto. Y esperó. Que la niña despertara. Deja pasar el tiempo. Deja que el silencio hable por él. Pero el silencio no habló. El silencio susurró. ¿Sabes? Dice Isabela, da porta da cocina, sense aproximar, cuando nació, no lloró. Eduardo giró la cabeza lentamente. ¿Cómo? No lloró. Solo abrió los ojos, y te miró. ¿A mí? A ti. A la puerta. A la sombra. Como si supiera que alguien estaba ahí, y que no era malo. Eduardo tragó saliva con fuerza. Yo, no fui un buen hombre. No lo fuiste, respondió ella, sem julgamento. Pero tú no eres el hombre que ella conoce. Ella se acercó. Se sentó a su lado. No lo tocó. Pero dejó que su hombro casi rozara el suyo. Ella no sabe que tú destruiste a su abuela. No sabe que tú cortaste el dinero de su padre. No sabe que tú lo expulsaste de tu vida. No sabe que tú lo llamaste débil. Eduardo cerró los ojos. ¿Y qué sabe? Ella sabe, dice Isabela, Baixino, que cuando ella lloraba en la noche, tú venías. Que cuando ella se despertaba, tú estabas allí. Que cuando ella se dormía, tú no te movías. Que cuando nadie más la miraba, tú la mirabas. Él no respondió. Él simplemente apretó sus dedos. Como si sostuviera el hilo de una vida que nunca supe cómo sostener. ¿Y qué quiere ella de mí?, preguntó él, por fin. Isabela miró a Luna. Ella no quiere nada de ti. Eduardo respiró profundamente. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque tú necesitas estar aquí. Silencio. Y entonces, un sonido. Un sonido suave. Un balbuceo. Luna movió los brazos. Y abrió los ojos. Eran azules. Como el cielo de Montecarlo en una mañana de invierno. Ella los fijó en Eduardo. No llorar. Sin miedo. No grites. Solo, mira. Eduardo sintió algo dentro de él, algo que nunca había sentido antes. Como si el suelo se hubiera abierto, y él estuviera cayendo. Pero no al abismo. Adentro. Al lugar donde había enterrado al hombre que era antes de convertirse en un imperio. Papá, susurró sin saber de qué estaba hablando. Luna no respondió. Pero él sonrió. De nuevo. Y esta vez no fue casualidad. Era como si ella lo supiera. Como si en esa pequeña alma ya hubiera un recuerdo, no de sangre, sino de presencia.
Eduardo no se movió. Él simplemente puso su mano sobre su pecho, como si intentara aferrarse a algo que se estaba rompiendo dentro de él. ¿Qué es esto?, murmuró. Es amor, respondió Isabela. No. No es eso. Eso no tiene nombre. Sí lo tiene. ¿Cuál? Perdón. Eduardo cerró los ojos. Y una lágrima cayó. Más fuerte. Más lento. Más cierto. Yo no puedo pedir perdón, dice él, con la voz quebrada. Porque no soy quien lo merece. No necesitas pedirlo, respondió Isabela. Necesitas recibirlo. ¿Cómo? Ella te lo está dando. Eduardo miró a Luna. Ella lo miró. Como si él fuera el único lugar del mundo donde ella quería estar. Y entonces, con una voz que parecía venir de otro mundo, dijo, ¿puedo acariciarla? Isabela no respondió. Él simplemente asintió. Y Eduardo, con las manos temblorosas como si fueran de cristal, extendió los dedos. Tocó la mejilla de la niña. Vivir. Tan ligero que hasta el aire dejó de respirar. Y ella no se movió. Ella se acercó. Como si hubiera esperado esto. Durante años. Por vidas. Para los silencios. Y cuando sus dedos tocaron su piel, Luna dejó escapar un suspiro. Y cerró los ojos. Él durmió. Eduardo no se movió. Se quedó allí. Con su mano en la cara de su nieta. Como si fuera el último toque que el mundo le permitiría. E Isabela, sentada a su lado, susurró, ¿sabes qué dijo tu madre antes de morir? Eduardo no respondió. Él simplemente estrechó la mano de la muchacha. Dijo, no te arrepientas de lo que hiciste. Arrepiéntete de lo que no hiciste. Cerró los ojos. Y por un segundo, solo un segundo, se vio a sí mismo. No como el magnate. No como el padre. No como el hombre que construyó imperios. Como el hijo que a los 15 años vio a su madre llorar porque no la quería abrazar. Como el hijo que nunca dijo, te amo. Como el hijo que murió antes que él. Y ahora estaba frente a la hija de su hija. Y no tenía nada que ofrecer. Solo eso. Solo el toque. Solo silencio. Solo el tiempo. Y entonces susurró, mamá, yo no supe amar. Y la muchacha, mientras dormía, movió la mano. Y le apretó el dedo. Solo un poquito. Pero basta. Para que él lo supiera. Eso, incluso sin palabras, ella lo perdonó. Y eso, incluso sin nombre, ella lo amaba. Y Eduardo no se movió. No lloré. Él no habló. Simplemente se quedó. Y cuando el sol se puso y la luz de la habitación se volvió dorada, susurró, ¿puedo volver mañana? Isabela lo miró. Y no dije que sí. Ni. Acabo de decir, ella, ya te espera. Y él. No pregunté más. Él acaba de levantarse. Dejó su mano sobre la cabeza de la niña, por un segundo. Y se fue. Sin decir adiós. Sin pedir perdón. Sin prometer nada. Simplemente, se fue. Y cuando la puerta se cerró, Isabela miró a Lucas, que estaba en la ventana, observando todo. ¿Qué piensas? Lucas no respondió de inmediato. Él simplemente miró al cielo. Y susurró, creo que, por primera vez, él no está huyendo. ¿Y tú? Miró a Luna. Y luego, con una voz más suave que cualquier música, dijo, yo, todavía no sé si lo perdono. Entonces, ellos, sigo esperando. ¿Qué? Que él vuelva. ¿Y si no lo hace? Entonces, yo aprenderé a amar sin él. ¿Y si sí?
Entonces, yo aprenderé a amar con él. Y en ese instante, el viento entró por la ventana y trajo consigo un olor de tierra mojada, de flores silvestres, de un pasado que nunca volvería, pero de un futuro que, tal vez, todavía podría nacer. Y en la calle, afuera, Eduardo caminó, sin chaqueta, sin bufanda, sin nombre, solo con el corazón. Y cuando pasó frente a la panadería, una anciana le gritó: «Señor, usted es el hombre de la foto, el de la revista». Él se detuvo. Ella sonrió. «¿Qué quiere?» «Solo que sepa», dice ella, «que su nieta es la más hermosa que he visto». Eduardo no respondió. Él simplemente asintió y siguió caminando. Y cuando llegó a la esquina, interrumpido, y miró hacia arriba, a la ventana, a la habitación, para la niña, y susurró: «Gracias por no haberme cerrado la puerta». Y luego, por primera vez en 30 años, se permitió sonreír. Solo un poquito. Solo un poquito. Pero basta. De modo que si alguien estuviera mirando, sabía que el hombre que lo había perdido todo, finalmente, estaba regresando. No para conquistar, no exigir, si no fuera por ser, solo ser, un abuelo, y tal vez un hombre. Y cayó la noche, y la luna volvió, y en la ventana, Luna estaba durmiendo, y en su pecho, el corazón de Eduardo, derrotar, por primera vez, junto con el de ella. Y el mundo. No se necesitaron palabras, solo silencio. Y de un hombre que, finalmente, aprendió a amar sin nombre, sin energía, sin orgullo, solo, con el corazón. Y el corazón nunca mente. Estaba sentado en la silla de madera, como si hubiera pasado allí toda la noche. Su chaqueta se había caído al suelo. Su bufanda le cubría las rodillas. Tenía los ojos cerrados. Pero sus manos estaban sobre la cuna. No tocar. Solo, protegiendo. Como si el simple hecho de estar allí fuera suficiente para alejar al mundo. Isabella entró lentamente, con una manta en las manos. Lo vio y no dijo nada. Simplemente dejó la manta sobre sus hombros. Eduardo no abrió los ojos, pero respiró profundamente, como si aquella tela fuera el primer abrazo que sentía en años. ¿No dormiste?, preguntó suavemente. No. ¿Por qué? Porque, si cierro los ojos, temo que ella desaparezca. Isabela se sentó a su lado. No lo tocó, pero dejó que su hombro rozara el suyo. Ella no se va. Yo sé. Pero, yo no sé si merezco estar aquí. ¿Y si no merecieras?, preguntó ella, con la voz suave como por sol. ¿Crees que ella te habría sonreído? Eduardo abrió los ojos. Despacio. Como si temiera que la luz lo destrozara. Ella no me conoce. No. Pero tu corazón sí la conoce. Silencio. El viento hizo volar la cortina. Y entonces, un sonido. Un sonido tan leve que solo los que estaban allí podían oírlo. Luna movió sus labios. Y susurró: «Papá». Isabela se quedó congelada. Eduardo no respiraba. ¿Qué dijo? No lo sé, respondió Isabella, con los ojos llenos de lágrimas. Pero, fue como te llamó. Eduardo miró a la niña, como si fuera un milagro que no merecía ver. Yo no soy su papá. No. Pero tú eres el hombre que ella siente como su hogar. Cerró los ojos. Y por un momento, el tiempo se detuvo. Y entonces,
Con una voz más baja que el viento, dijo, ¿sabes qué hice anoche? ¿Qué? Me acordé de mi madre. Isabela no respondió. Solo esperé. Ella me decía siempre, el amor no se mide por lo que das, sino por lo que dejas de tomar. Eduardo respiró profundamente. Yo nunca dejé de tomar. ¿Y ahora? Ahora, quiero dejar. ¿Qué? Quiero dejar de exigir. Quiero dejar de controlar. Quiero dejar de pensar que el nombre es lo que define a una persona. Quiero dejar de creer que el poder es lo que hace a un hombre importante. Miró a Luna. Quiero dejar de ser Eduardo Valente. ¿Y qué quieres ser? Él sonrió. Una sonrisa tan frágil que parecía a punto de desaparecer. Quiero ser el hombre que vino a ver a su nieta. Isabela no dijo nada. Solo tomé su mano. Y lo colocó en la mano de Luna. Y la niña movió sus dedos. Y apretó. Solo un poquito. Pero basta. Para que Eduardo pudiera sentir. Esa manita, fue lo primero que logró. Sin forzar. Sin exigir. Sin pagar. Solo, recibiendo. Y entonces, sonó el teléfono. Sobre la carne. Un sonido agudo. Como un grito. Isabela miró a Lucas, que estaba en la puerta, con los ojos fijos en el aparato. ¿Quién eres? Preguntó sin moverse. No lo sé. Eduardo no se levantó. Él simplemente miró el teléfono. Como si lo supiera. Como si lo sintiera. Eso. Era el mundo volviendo. Y él no quería responder. Pero Isabela cogió el teléfono. Y miró a Lucas. Es la revista. Lucas no respondió. Él simplemente cerró los ojos. Eduardo giró la cabeza. ¿Qué revista? La que publicó la foto de tu hijo en la boda. La que lo llamó el heredero perdido. Eduardo tragó saliva con fuerza. ¿Y qué quieren? ¿Quieren una entrevista? ¿Con quién? Con ella. Silencio. Eduardo miró a Luna. Y entonces, con una voz más tranquila que cualquier silencio, dijo, diles que no. Isabela dudó. ¿Por qué? Porque ella no es un artículo. Pero si no hablamos, nadie sabrá quién es. Entonces, que nadie sepa. ¿Y si ellos publican la foto sin permiso? ¿Qué publican? ¿Y si dicen que tú la abandonaste? ¿Qué digan? ¿Y si dicen que tú mataste a su abuela? Eduardo cerró los ojos. Y por un segundo, pareció encogerse. Como si el peso de todos los errores que cometió cayera sobre él. Pero entonces abrió los ojos. Y miró a Isabela. Con una serenidad que nunca había visto. Diles que, si publican la foto, yo los destruiré. Ella lo miró sorprendida. ¿Qué? No con dinero. No con leyes. No con poder. Eduardo se puso de pie. Y se dirigió a la ventana. Miró hacia la calle. Al mundo exterior. Para la gente que corrió, sin saber que lo que realmente importa no está en los títulos. Está en los silencios. En los toques. En las miradas. Los destruiré, repitió en voz baja, con el hecho de que yo soy el hombre que ama a su nieta. Y entonces se dio la vuelta. Y miró a Luna. Y eso no lo pueden comprar. ¿Qué vas a hacer? Voy a venir cada mañana. ¿Y si ellos te buscan? Que me busquen. ¿Y si te piden una declaración? Yo no daré declaraciones. Entonces, yo daré un ejemplo. Isabela miró a Lucas. Y él, que hasta entonces había permanecido callado,
dijo con voz ronca, ¿y si te piden que vuelvas al nombre? Eduardo sonrió. Una sonrisa genuina. Por primera vez en 30 años. Yo, ya no soy Valente. Entonces, yo soy el hombre que vino a ver a su nieta. Y entonces se acercó más. Y besó la frente de Luna. Vivir. Tan ligero que hasta el aire dejó de respirar. Hasta mañana, mi pequeña. Y se fue. Sin chaqueta. Sin bufanda. Sin nombre. Solo con el corazón. Y cuando la puerta se cerró, Isabela miró a Lucas. ¿Crees que él volverá? Lucas miró por la ventana. Y a la calle. Y él vio. Eduardo estaba allí. Interrumpido. Sobre el rincón. Mirando hacia arriba. A la ventana. Para la niña. Sin hablar. Sin acercarse más. Solo, mirando. Como si cada segundo que pasara allí fue una petición de perdón. Y Lucas no dijo nada, él simplemente tomó la mano de Isabela. Y susurró, yo, todavía no lo perdono. Entonces, pero, ya no lo odio. Y la niña, en la cuna, movió los brazos. Y sonrió. Sin abrir los ojos. Como si lo supiera. Como si lo sintiera. Eso, incluso sin palabras, alguien estaba regresando. Y esta vez, no estaba destinado a quedarse. Era para ser. Y el mundo siguió girando. Pero ahora, ya no había ningún magnate. Había un abuelo. Y un silencio. Y un amor. Eso no necesitaba nombre. Solo con la presencia. Y cuando el sol se puso, la ventana estaba abierta. Y el viento susurró, Él está aquí. Señor, sonrió. Porque, incluso cuando dormimos, ella lo sabía. Ese alguien, finalmente, había decidido quedarse. Sin exigir. Sin control. Sin nombre. Solo, con el corazón. Y eso, era más fuerte que cualquier imperio. Más poderoso que cualquier herencia. Más cierto que cualquier nombre. Porque el amor no se hereda. Tú eliges. Y él estaba eligiendo día tras día. Silencio tras silencio. Toque tras toque. Hasta, tal vez, un día, ya no necesitaba venir. Porque ella ya lo sabría. Que él estaba allí. Siempre. Incluso cuando no lo era. Porque el amor. Eduardo estaba allí. Estaba sentado en la silla de madera, como si hubiera pasado allí toda la noche. Su chaqueta se había caído al suelo. Su bufanda le cubría las rodillas. Tenía los ojos cerrados. Pero sus manos estaban sobre la cuna. No tocar. Solo, protegiendo. Como si el simple hecho de estar allí fuera suficiente para alejar al mundo. Isabella entró lentamente. Con una manta en las manos. Lo vio y no dijo nada. Simplemente dejó la manta sobre sus hombros. Eduardo no abrió los ojos. Pero respiró profundamente. Como si aquella tela fuera el primer abrazo que sentía en años. ¿No dormiste?, preguntó suavemente. No. ¿Por qué? Porque, si cierro los ojos, temo que ella desaparezca. Isabela se sentó a su lado. No lo tocó. Pero dejó que su hombro rozara el suyo. Ella no se va. Yo sé. Pero, yo no sé si merezco estar aquí. ¿Y si no merecieras?, preguntó ella, con la voz suave como o por do sol. ¿Crees que ella te habría sonreído? Eduardo abrió los ojos. Despacio. Como si temiera que la luz lo destrozara. Ella no me conoce. No. Pero tu corazón sí la conoce. Silencio.
El viento hizo volar la cortina. Y entonces, un sonido. Un sonido tan leve que solo los que estaban allí podían oírlo. Luna movió sus labios. Y susurró, papá. Isabela se quedó congelada. Eduardo no respiraba. ¿Qué dijo? No lo sé, respondió Isabella, con los ojos llenos de lágrimas. Pero, fue como te llamó. Eduardo miró a la niña. Como si fuera un milagro que no merecía ver. Yo, no soy su papá. No. Pero tú eres el hombre que ella siente como su hogar. Cerró los ojos. Y por un momento, el tiempo se detuvo. Y entonces, con una voz más baja que el viento, dijo, ¿sabes qué hice anoche? ¿Qué? Me acordé de mi madre. Isabela no respondió. Solo esperé. Ella, me decía siempre, el amor no se mide por lo que das, sino por lo que dejas de tomar. Eduardo respiró profundamente. Yo, nunca dejé de tomar. ¿Y ahora? Ahora, quiero dejar. ¿Qué? Quiero dejar de exigir. Quiero dejar de controlar. Quiero dejar de pensar que el nombre es lo que define a una persona. Quiero dejar de creer que el poder es lo que hace a un hombre importante. Miró a Luna. Quiero dejar de ser Eduardo Valente. ¿Y qué quieres ser? Él sonrió. Una sonrisa tan frágil que parecía a punto de desaparecer. Quiero ser el hombre que vino a ver a su nieta. Isabela no dijo nada. Solo tomé su mano. Y lo colocó en la mano de Luna. Y la niña movió sus dedos. Y apretó. Solo un poquito. Pero basta. Para que Eduardo pudiera sentir. Esa manita, fue lo primero que logró. Sin forzar. Sin exigir. Sin pagar. Solo, recibiendo. Y entonces, sonó el teléfono. Sobre la carne. Un sonido agudo. Como un grito. Isabela miró a Lucas, que estaba en la puerta, con los ojos fijos en el aparato. ¿Quién eres? Preguntó sin moverse. No lo sé. Eduardo no se levantó. Él simplemente miró el teléfono. Como si lo supiera. Como si lo sintiera. Eso. Era el mundo volviendo. Y él no quería responder. Pero Isabela cogió el teléfono. Y miró a Lucas. Es la revista. Lucas no respondió. Él simplemente cerró los ojos. Eduardo giró la cabeza. ¿Qué revista? La que publicó la foto de tu hijo en la boda. La que lo llamó el heredero perdido. Eduardo tragó saliva con fuerza. ¿Y qué quieren? ¿Quieren una entrevista? ¿Con quién? Con ella. Silencio. Eduardo miró a Luna. Y entonces, con una voz más tranquila que cualquier silencio, dijo, diles que no. Isabela dudó. ¿Por qué? Porque ella no es un artículo. Pero si no hablamos, nadie sabrá quién es. Entonces, que nadie sepa. ¿Y si ellos publican la foto sin permiso? ¿Qué publican? ¿Y si dicen que tú la abandonaste? ¿Qué digan? ¿Y si dicen que tú mataste a su abuela? Eduardo cerró los ojos. Y por un segundo, pareció encogerse. Como si el peso de todos los errores que cometió cayera sobre él. Pero entonces abrió los ojos. Y miró a Isabela. Con una serenidad que nunca había visto. Diles que, si publican la foto, yo los destruiré. Ella lo miró sorprendida. ¿Qué? No con dinero. No con leyes. No con poder. Eduardo se puso de pie. Y se dirigió a la ventana. Miró hacia la calle. Al mundo exterior. Para la gente que corrió.
sin saber que lo que realmente importa no está en los títulos, está en los silencios, en los toques, en las miradas. Los destruiré, repitió en voz baja, con el hecho de que yo soy el hombre que ama a su nieta. Y entonces se dio la vuelta y miró a Luna. Y eso no lo pueden comprar. ¿Qué vas a hacer? Voy a venir cada mañana. ¿Y si ellos te buscan? Que me busquen. ¿Y si te piden una declaración? Yo no daré declaraciones. Entonces, yo daré un ejemplo. Isabela miró a Lucas. Y él, que hasta entonces había permanecido callado, dijo con voz ronca, ¿y si te piden que vuelvas al nombre? Eduardo sonrió. Una sonrisa genuina. Por primera vez en 30 años. Yo ya no soy Valente. Entonces, yo soy el hombre que vino a ver a su nieta. Y entonces se acercó más. Y besó la frente de Luna. Vivir. Tan ligero que hasta el aire dejó de respirar. Hasta mañana, mi pequeña. Y se fue. Sin chaqueta. Sin bufanda. Sin nombre. Solo con el corazón. Y cuando la puerta se cerró, Isabela miró a Lucas. ¿Crees que él volverá? Lucas miró por la ventana. Y a la calle. Y él vio. Eduardo estaba allí. Interrumpido. Sobre el rincón. Mirando hacia arriba. A la ventana. Para la niña. Sin hablar. Sin acercarse más. Solo, mirando. Como si cada segundo que pasara allí fue una petición de perdón. Y Lucas no dijo nada, él simplemente tomó la mano de Isabela. Y susurró, yo todavía no lo perdono. Entonces, pero ya no lo odio. Y la niña, en la cuna, movió los brazos. Y sonrió. Sin abrir los ojos. Como si lo supiera. Como si lo sintiera. Eso, incluso sin palabras, alguien estaba regresando. Y esta vez, no estaba destinado a quedarse. Era para ser. Y el mundo siguió girando. Pero ahora, ya no había ningún magnate. Había un abuelo. Y un silencio. Y un amor. Eso no necesitaba nombre. Solo con la presencia. Y cuando el sol se puso, la ventana estaba abierta. Y el viento susurró, él está aquí. Señor, sonrió. Porque, incluso cuando dormimos, ella lo sabía. Ese alguien, finalmente, había decidido quedarse. Sin exigir. Sin control. Sin nombre. Solo, con el corazón. Y eso, era más fuerte que cualquier imperio. Más poderoso que cualquier herencia. Más cierto que cualquier nombre. Porque el amor no se hereda. Tú eliges. Y él estaba eligiendo día tras día. Silencio tras silencio. Toque tras toque. Hasta, tal vez, un día, ya no necesitaba venir. Porque ella ya lo sabría. Que él estaba allí. Siempre. Lucas estaba de pie junto a la ventana. Estaba de espaldas. Tenía los brazos cruzados. La mirada fija en la calle. Ella no le llamó. Solo lo miré. Y luego, el sonido. Un sonido ligero. Un ruido de pasos en las escaleras. No son los pasos de un hombre que viene a hablar. Pero los pasos de un hombre que viene a ver. Eduardo entró. Sin chocarse. Sin pedir permiso. Sin chaqueta. Sin bufanda. Solo con una bolsa de papel en mis manos. Ella lo vio. Y no se movió. Miró la puerta del dormitorio. Miró a Luna. Luego a Lucas.
Y luego, a Isabela. Sin sonrisa. No hay excusa. No hay buenos días. Solo la bolsa. Y lo colocó sobre la mesa. ¿Qué pasa?, preguntó Isabela suavemente. Eduardo no respondió. Acabo de abrir la bolsa. Dentro hay un montón de cosas. Una muñeca de trapo con ojos de botón y un vestido hecho de tela reciclada. Un libro de historias, Las flores que crecen en el silencio, con la tapa desgastada, como si hubiera sido leído 1000 veces. Una pequeña caja de madera pintada a mano con una pequeña flor blanca en la tapa. Y un sobre. Sin nombre. Solo un dibujo. Un niño durmiendo. Con un corazón en el costado. Isabela tomó la muñeca. Fue hecho a mano. Cada puntada, cada costura, era delicada. Como si hubiera sido hecha con las manos temblorosas de alguien que nunca había cosido. ¿Esto, lo hiciste tú?, preguntó, con la voz entrecortada. Eduardo no respondió de inmediato. Él simplemente miró al suelo. Yo no sé coser. Entonces, ¿cómo? Fui a una tienda de artesanías. En el barrio viejo. La dueña me enseñó. Me dijo que las cosas hechas con amor no necesitan perfección. Solo necesitan corazón. Él tomó el libro. Lo encontré en una librería que mi madre solía visitar. Ella lo leía a mí, cuando tenía miedo de la oscuridad. Eduardo abrió la tapa. Dentro, una página doblada. Y arriba, con una letra fina, casi infantil, escrita con bolígrafo azul, cuando no hay luz, el amor es la sombra que no se va. Isabela miró a Lucas. Él no se dio la vuelta. Pero sus manos se apretaron contra la ventana. Eduardo tomó la cajita. Esta, la hice yo. Él lo abrió. Dentro hay un trozo de papel. Y una flor seca. Una margarita. El mismo que Lucas le había regalado a Isabela aquel día, el primer día que la vio, y ella se rió y dijo, ¿esto es lo mejor que puedes darme? Eduardo miró la flor. Y entonces, en una voz más baja que el viento, yo no sabía que ella la guardaba. Ella la guardó, respondió Isabela, porque fue la primera vez que alguien le dio algo, sin esperar nada a cambio. Eduardo cerró los ojos. Y por un segundo, pareció encogerse. Como si el peso de aquella flor, de aquella muñeca, de aquella frase, fuera más de lo que podía soportar. Yo no soy un buen hombre, murmuró. No, respondió Isabela, pero hoy, tú eres el hombre que vino a dejar cosas, sin pedir nada. Y luego tomó el sobre. Y se lo entregó a Lucas. Sin decir nada. Solo lo miré. Y Lucas, por fin se dio la vuelta. Los ojos rojos. La garganta está apretada. Él tomó el sobre. Y lo abrió. Dentro, solo una carta. Escrito. Con rasgos que temblaban. Lucas. No sé si merezco escribirte. Pero necesito que sepas esto, yo no te perdí. Yo te perdí hace mucho tiempo. Cuando te vi por primera vez llorar por tu madre, y no te abracé. Cuando te vi crecer, y solo te di órdenes en vez de abrazos. Cuando te vi elegir a Isabela, y te llamé débil. Yo no te rechacé por ella. Te rechacé por ti. Porque tú eras lo que yo nunca fui, valiente. Porque tú amabas sin condiciones. Porque tú te atreviste a renunciar a todo, por amor. Y yo solo tenía miedo. Miedo de que tú fueras más fuerte que yo. Miedo de que, al verte feliz, yo me diera cuenta de que yo nunca lo fui. Hoy, vi a Luna. Y vi a ti. Y vi a ella. Y por primera vez, no me sentí vacío. Solo, asustado. Asustado de que sea tarde. Asustado de que no me perdones. Asustado de que no me merezca.
Pero, si tú crees que yo puedo ser algo mejor, entonces, dime qué debo hacer. No te pido que me abraces. No te pido que me llames papá. Solo, dime qué debo hacer, para que ella no crezca creyendo que su abuelo fue un hombre que no supo amar. Edward, Lucas leyó. Es un león. Y léelo otra vez. Y no lloró. Él no habló. No se movió, él solo miró la flor seca. Y luego, lentamente, recogió la muñeca de trapo. Y lo puso en la mano de Luna. La niña, todavía dormida, movió los dedos. Y apretó. Como si lo supiera. Como si lo sintiera. Ese juguete no fue solo un regalo. Fue una petición. Un susurro. Un corazón roto, tratando de arreglarse a sí mismo. Eduardo no dijo nada. Simplemente se quedó allí parado. Como un hombre que había dejado todo lo que era, intentar ser algo que no sabía ser. Isabela se acercó. Y ella puso su mano sobre la de él. ¿Qué vas a hacer ahora? Eduardo miró a Lucas. Y por un segundo, volvió a parecer de 20 años. Y entonces, con una voz más frágil que el viento, dijo, yo, no sé. Lucas lo miró. Y luego, sin decir palabra, caminó hacia la puerta. Y se abrió. Y se fue. Sin mirar atrás. Sin decir adiós. Sin perdonar. Simplemente, se fue. Eduardo se quedó quieto. Como si hubiera sido abandonado. Como si el mundo se hubiera vaciado. Isabela lo miró. ¿Crees que él te perdonará? Eduardo cerró los ojos. No lo sé. ¿Y si no? Entonces, yo seguiré viniendo. ¿Y si él nunca te responde? Entonces, yo seguiré viniendo. ¿Y si ella crece y no te conoce? Entonces, yo aprenderé a ser invisible. ¿Y si ella te llama, abuelo? Eduardo no respondió. Él solo miró a Luna. Ella estaba durmiendo. Con la muñeca en la mano. Y con el corazón de un hombre que había aprendido, a los 68 años, a amar sin nombre. Sin energía. Sin orgullo. Solo, con el coraje de venir. Día tras día. Silencio tras silencio. Y entonces susurró, yo, no quiero que ella me llame abuelo. Entonces, yo quiero que ella, me ame. ¿Cómo? Sin saber quién soy. ¿Y si no puede? Entonces, yo seré el hombre que ella siente, aunque nunca sepa mi nombre. Isabela miró por la ventana. Y él vio. En la calle, afuera, un hombre quieto. Con las manos en los bolsillos. Mirando hacia arriba. Sin moverse. Sin acercarse más. Solo, mirando. Como si cada segundo que pasara allí eran un verso de una oración. Y ella susurró, él ya está amando. Señor, movió sus dedos. Y sonrió. Sin abrir los ojos. Porque a veces, el amor no necesita. Eduardo cerró los ojos. No lo sé. ¿Y si no? Entonces, yo seguiré viniendo. ¿Y si él nunca te responde? Entonces, yo seguiré viniendo. ¿Y si ella crece y no te conoce? Entonces, yo aprenderé a ser invisible. ¿Y si ella te llama, abuelo? Eduardo no respondió. Él solo miró a Luna. Ella estaba durmiendo. Con la muñeca en la mano. Y con el corazón de un hombre que había aprendido, a los 68 años, a amar sin nombre. Sin energía. Sin orgullo. Solo, con el coraje de venir. Día tras día. Silencio tras silencio. Y entonces susurró, yo, no quiero que ella me llame abuelo. Entonces,
Yo quiero que ella me ame. ¿Cómo? Sin saber quién soy. ¿Y si no puede? Entonces, yo seré el hombre que ella siente, aunque nunca sepa mi nombre. E Isabela miró por la ventana. Y él vio. En la calle, afuera, un hombre quieto, con las manos en los bolsillos, mirando hacia arriba, sin moverse, sin acercarse más, solo mirando, como si cada segundo que pasara allí eran un verso de una oración. Y ella susurró: Él ya está amando. Señor, movió sus dedos y sonrió, sin abrir los ojos, porque a veces el amor no necesita palabras, solo con la presencia. Y de un hombre que, aún sin saber cómo, sigue volviendo. Porque lo más difícil es no perdonar. Y no te rindas. Y él no me iba a rendir. Él estaba aprendiendo a amar, sin nombre, sin herencia, sin energía, solo con el corazón. Y cuando el viento entró por la ventana, él susurró: gracias por no haberme cerrado la puerta. Y luego, la flor seca, en la caja, soltó un pequeño pétalo. Y cayó acerca de la cuna, sobre la mano de Luna, y sobre el corazón de un hombre, que finalmente, dejó de ser rey. Y se convirtió, un abuelo y tal vez, un hombre. Y el silencio no estaba vacío. Era sagrado. Ni siquiera con el libro. Ni siquiera con el silencio que ya había aprendido a amar. Isabela miró el reloj. 10:17, Lucas estaba en la ventana, como siempre. Luna dormía, con la muñeca presionada contra su pecho. Y el café estaba frío. No viene, dijo Isabela en voz baja, como si temiera que el viento se llevara la verdad. Lucas no respondió. Solo presioné la ventana, como si se aferrara al último hilo que lo conectaba con el pasado. Tal vez he cambiado de opinión, sugirió con desgana. No, respondió finalmente. No cambia de opinión. Cambia de corazón. Y eso lleva tiempo. Y luego, el sonido. Un sonido distante. Un coche deteniéndose. No es el Mercedes negro que venía con conductor. Un coche normal y corriente. Viejo. Con el motor rugiendo como un anciano que no quiere morir. Miraron la ventana. En la calle, una figura. Alta. Cansado. Sin chaqueta. Sin corbata. Sin energía. Solo con un abrigo viejo, una bufanda deshilachada y una mochila en la espalda. Eduardo. Pero diferente. Más frágil. Más humano. Él no subió. Se quedó en la acera, mirando por la ventana. Como si estuviera esperando que alguien lo llamara. Como si supiera que esta vez no pudo entrar. Isabela miró a Lucas. ¿Vas a abrirlo? Él no respondió. Él simplemente tomó la manta de Luna y lo llevó a la ventana. Ella no entendió hasta que lo abrió la ventana y entró el viento, y con ella la voz de Eduardo, débil, ronco, como si hubiera caminado kilómetros solo para decir eso. Puedo. Comenzó. Y se detuvo. Como si la palabra, entrar, se le hubiera roto en la garganta. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó, señalando el escalón. Solo un momento. Isabela miró a Lucas. Él no se movió, pero miró a Luna. Y entonces, con una voz más suave que el viento, dijo: «Puedes». Eduardo no sonrió. Acabo de sentarme en el escalón, como si fuera la primera vez que alguien le permitía sentarse sin permiso.
se quitó la mochila. Y se abrió. Dentro no había regalos. Había cosas rotas. Un reloj de pulsera, el que llevaba el día que Lucas salió de casa. La cuerda estaba rota. Un pañuelo de seda, manchado de lágrimas. Una nota arrugada, con una frase escrita a bolígrafo: si no te perdono, ¿cómo voy a enseñarle a ella a perdonar? Eduardo tomó el reloj y lo sostuvo entre sus manos, como si fuera el último pedazo de sí mismo. Yo perdí mi trabajo, dice él, sé molar para ellos. La empresa se quebró. No fue por máquinas. No fue por concurrencia. Fue porque yo ya no tenía ganas de seguir. Silencio. Isabela no dijo nada. Lucas no se movió. Yo no tenía ahorros. No tenía amigos. No tenía familia. Solo tenía él apuntó para el reloj y esta mochila. Él miró por la ventana. Para Luna. Yo no vine a pedir dinero. No vine a pedir perdón. No vine a pedir que me acepten. Él respiró profundamente. Y entonces, con la voz quebrada, como si cada palabra fuera un pedazo de su corazón que le arrancaban, dijo: vine a decirles que yo no soy el hombre que ustedes creen que yo soy. ¿Entonces quién eres?, preguntó Isabela, sin julgamento. Eduardo cerró los ojos. Soy el hombre que se perdió en su propio nombre. Y empezó a llorar. No en grandes lágrimas, pero en sollozos silenciosos. Como un hombre que ya no sabe cómo permitirse sentir. Yo no sé cómo ser abuelo. No sé cómo ser padre. No sé cómo ser hombre. Apretó el reloj contra su pecho. Yo solo sé que cuando vi a Luna por primera vez, yo sentí que algo dentro de mí se despertó. Abrió los ojos. Y miró a Lucas. Yo no te perdí por Isabela. Yo te perdí porque yo tenía miedo de que tú fueras mejor que yo. Lucas no se movió. Pero tus ojos se humedeció. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. Ahora, Eduardo susurró, ahora yo no quiero ser mejor que nadie. Solo quiero ser suficiente para que ella no se sienta sola. Y luego sacó un pequeño sobre de su mochila. Y lo colocó en el escalón. Esto es para ella. Isabela lo tomó. Se abrió. Dentro hay un papel. Y un dibujo. Realizado con lápices de colores. Un niño durmiendo. Con un corazón en el costado. Y abajo, escrito con letra de niño: abuelo, yo te amo. Isabela lo miró. ¿Ella hizo eso? Eduardo meneó. Esto. Él sonrió, una sonrisa tan triste que dolía. Ella no me conoce. Pero me amó. Y entonces se puso de pie. Despacio. Como si cada movimiento fuera un último suspiro. Yo no volveré mañana. Isabela se quedó quieta. Lucas no respiraba. ¿Por qué? Porque, si yo vuelvo, yo voy a pedir que me abracen. Y yo no puedo pedir eso. Él miró por la ventana. Para Luna. Yo quiero que ella me ame, sin que yo le pida. Y entonces dio un paso. Y otro más. Y otro más. Y cuando llegó a la esquina, interrumpido. Y giró. Y miró. Solo por un segundo. Y luego, se apagó. Sin mirar atrás. Sin decir adiós. Sin esperar respuesta. Isabela miró a Lucas. Se fue. No, respondió con voz ronca. Está aprendiendo a quedarse. Ella miró el dibujo. Y luego, lentamente, colocó el papel en la cuna. En el pecho de Luna. La niña, todavía dormida, movió los brazos. Y apretó. Como si lo sintiera. Como si lo supiera.
Ese alguien se había ido. Pero dejó algo. Más importante que un nombre. Más fuerte que un título. Más cierto que un perdón. Un amor que no pregunta. Solo ofertas. Y espera. Y espera. Y espera. Y cuando el sol se puso, la ventana estaba abierta. El viento entró y trajo consigo el olor de la tierra mojada y flores silvestres y de un hombre que lo había dejado todo, solo para aprender a amar, sin preguntar, sin exigir, sin nombre. E Isabela tomó la mano de Lucas. ¿Crees que él le voltará? Lucas miró el dibujo y susurró, no importa si regresa. Importa que ella ya lo sabe, que existe y que la ama. Y eso es más que un abrazo. Es un legado. Y cuando salió la luna, Luna movió sus labios y susurró mientras dormía, papá. Isabela miró a Lucas. Ella le llamó papá. Lucas cerró los ojos. No. Ella llamó al hombre que la ama. Y tal vez, un día, ella lo llama abuelo. Pero hoy, ella acaba de llamar el corazón. Y el corazón no es necesario un nombre, solo con la presencia. Y él estuvo presente, aún sin ser. Porque el amor verdadero, no hay necesidad de puertas, solo silencio. Y de un hombre que, aún sin saber cómo, sigue volviendo, solo para irse. Solo queda esperar, solo para amar. Y en ese silencio, el mundo se detuvo. Y por un instante, todo estaba bien. Porque el amor no es un título, es un gesto. Y él había hecho el gesto. Ahora fue con ella, la muchacha, Aneta, la herencia, quien ni siquiera sabía que estaba siendo amada. Pero lo sentí. Y eso era o suficiente. Porque el amor no espera permiso. Él solo espera por alguien que se permite sentir. Y Eduardo, finalmente, se estaba permitiendo. Aún sin saber cómo. Aún sin saber si sería perdonado. Aún sin saber si volvería. Él era solo amor. Y eso era más que cualquier nombre. Más que cualquier imperio. Más que cualquier herencia. Y cuando la luna se escondió, el viento susurró, él no es un hombre que se fue. Es un hombre que está aprendiendo a regresar. Señor, sonrió. No lo soy. Porque aún sin saberlo, ella sintió. Ese alguien la amaba. Y eso, incluso sin palabras. Él estaba regresando. Despacio. Silenciosamente. Con el corazón. Y el corazón nunca mente. Isabela se sentó en el suelo junto a la cuna, sosteniendo el dibujo del niño. El papel estaba un poco arrugado, pero el corazón, dibujado con lápices de colores, aún brillaba, como si hubiera sido hecho con la sangre de alguien que ya no sabía amar, pero lo intentaba. Lucas no durmió. Se quedó en la cocina, con café frío en la mano, y el silencio en el alma. Y luego, el sonido. Un sonido tan suave que parecía venir desde el interior de la pared. Un toque. Vivir. En la puerta. No vencido. No llamado. Solo, un toque. Como si alguien tuviera el pomo de la puerta agarrado, pero no tuviera el coraje de girarlo. Isabela se levantó lentamente. Miró a Lucas. Él no se movió. Pero tus ojos se quedaron sin palabras.
como si ya lo supiera, como si lo sintiera. Ese toque no fue de un hombre que vino a preguntar. Se trataba de un hombre que vino a se entregar. Ella caminó hacia la puerta. Interrumpido. Él respiró. Y se abrió. Afuera no había ningún coche. No había ninguna chaqueta. No había ninguna mochila. Había simplemente Eduardo. No. Solo una camisa vieja, pantalones rotos y pies descalzos. Él no la miró. Él miró al suelo, como si se avergonzara de sus propios pies. «Puedo», susurró. Isabela no respondió. Él simplemente dio un paso hacia un lado y dejó la puerta abierta. Él entró, despacio, como si cada paso fuera un juramento, como si cada centímetro que avanzaba fuera un pedazo de sí mismo que dejaba atrás. Él no fue a la habitación. No fue hasta Luna. Se quedó en el pasillo y miró la pared. En la pared había un cuadro, una foto antigua, de Lucas a los 10 años, sentado en el jardín de la mansión, con un libro en la mano, y Eduardo detrás de él, de pie, mirando. No se permiten abrazos, sin sonreír, sin decir nada, solo mirando. Eduardo miró la foto. Y entonces, con la voz quebrada, como si estuviera hablando con un fantasma, dijo: «Yo no la recuerdo». Isabela no dijo nada. «Acabo de acercarme». Y ella puso su mano sobre la de él. «¿Que no recuerdas?» «Recuerdo que estaba aquí. Que tenía el libro. Que estaba feliz. Pero no recuerdo que yo estaba detrás de él». Él entrecerró los ojos, como si intentara ver a través del tiempo. «Yo no lo abracé. No le dije que estaba orgulloso. No le dije que lo amaba. Yo solo lo vi». Y entonces se dio la vuelta y miró a Isabela, con los ojos llenos de lágrimas que no caían. «Yo no sabía que el amor no se mide por lo que se da». «¿Entonces cómo se mide?», preguntó ella. «Se mide por lo que se deja». Miró la puerta del dormitorio. «Para Luna. Yo dejé todo, pero no dejé nada». Isabela no respondió. Él simplemente señaló el suelo. Delante de él había un pequeño objeto. Un botón. De una camisa. Antiguo. Ella lo atrapó. Este era de la camisa que llevaba el día que te fuiste. Eduardo miró y tragó saliva secamente. «¿Cómo lo tienes?» Lucas se lo quedó. «¿Por qué?» «Porque, aunque tú te fuiste, él nunca te perdió». Eduardo cayó de rodillas, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, y sollozó. No con gritos, no con lágrimas, pero con un sonido que ni siquiera el viento se atrevió a oír. Un sonido de un hombre que había sido rey, y ahora era solo un padre. Yo no soy un buen hombre», él le repitió, como un mantra. «No», respondió Isabela sentándose a su lado. «Pero hoy, tú eres el hombre que vino a decir la verdad». Y levantó la cabeza y la miró. Y por primera vez, no había orgullo en sus ojos. Había humildad. «Yo no vine a pedir perdón», susurró. «Yo vine a decir que yo no puedo vivir sin verla». Isabela miró el botón y luego lo puso en la mano de Eduardo. «¿Qué haces?» «Esto es tu botón. Pero hoy, yo te lo devuelvo». Ella tomó su mano y lo colocó sobre su pecho. «Ahora, tú llevas el botón». «¿Qué significa?» «Que tú no eres el hombre que se fue. Eres el hombre que volvió,
con el corazón en la mano. Eduardo cerró los ojos. Y por un segundo, parecía desaparecer. Y luego, él regresó. Encendedor. Más cierto. ¿Puedo verla?, preguntó suavemente. Isabela no respondió. Él acaba de levantarse. Y se dirigió a la habitación. Él abrió la puerta. Y se fue. Eduardo entró. Despacio. Como si entrase en un templo. Luna estaba durmiendo. Con el dibujo del niño en el pecho. Y con la muñeca de trapo, apretada contra su corazón. Eduardo se arrodilló junto a la cuna. Y extendió su mano. No tocar. Solo para. Mantente cerca. Y entonces tomó el botón de su mano. Y lo colocó sobre el pecho de la muchacha. Acerca del corazón. Como si se lo estuviera entregando. La parte más antigua, más frágil y más verdadera de ti mismo. Y cuando lo hizo, Luna movió sus labios. Y susurró, mientras dormía, papá. Eduardo se quedó congelado. Él no respiraba. No lloré. Solo miré. Como si la palabra hubiera estado escrita en su alma. ¿Ella me llamó? Isabela asintió. Sí. ¿Y qué dijo? Papá. Eduardo cerró los ojos. Y por un segundo, el tiempo se detuvo. Y entonces susurró, yo no soy su papá. No, respondió Isabela. Pero tú eres el hombre que ella siente como su hogar. Y él se inclinó. Y besó la frente de Luna. Vivir. Tan ligero que ni el viento lo sintió. Y entonces se puso de pie. Y miró a Isabela. Gracias. ¿Por qué? Porque tú no me diste perdón. ¿Entonces qué me diste? Me diste la oportunidad de ser alguien que no se merecía. Y se fue. Sin mirar atrás. Sin decir adiós. Sin pedir nada. Solo con el botón en la mano. E Isabela miró a Lucas, que estaba en la puerta. Se fue. No, respondió. Está aprendiendo a quedarse. Ella miró a Luna. La niña estaba durmiendo. Con el botón en el pecho. Y con el dibujo del niño al lado. Y entonces Isabela tomó el dibujo. Y lo colocó al lado del botón. Como si estuviese creando un altar. Un altar de amor. Sin nombre. Intitulado. Sin herencia. Solo, con lo que importa. Y cuando el viento entró por la ventana, él susurró, él no volvió para ser abuelo. Volvió para ser hombre. Señor, movió su mano. Y presionó el botón. Como si lo supiera. Como si lo sintiera. Ese pequeño trozo de tela. No era solo un botón. Fue una promesa. Y ese hombre no se había ido. Él había regresado. No con riqueza. No con poder. Pero con la única cosa que nunca se puede comprar. El coraje. De ser. Justo, un hombre. Y cuando la luna se escondió, el silencio habló. Y él dijo, el amor no se trata de ser perfecto. Es ser verdad. Y él, finalmente, estaba siendo. Y en la habitación, el botón se iluminó. Bajo la luz de la luna. Como un pequeño corazón. Eso se había perdido. Y ahora, estaba de vuelta en el lugar correcto. En el pecho de un niño. Quien ni siquiera sabía que estaba siendo amada. Pero lo sentí. Y eso, fue todo porque el amor verdadero. No hay necesidad de palabras. Solo con la presencia. Y de un hombre que, aún sin saber cómo, decidido, finalmente, ser. Y no más, un rey, solo un padre. Y un abuelo.
Y un hombre que, por primera vez, no tenía miedo de ser visto, de ser débil, de ser amado, porque había aprendido que el mayor acto de valentía no es perdonar y permitirse ser amado, incluso cuando no lo mereces. Y Eduardo, finalmente, estaba permitiendo, aún sin saber cómo, aún sin saber si sería suficiente. Él era solo ser. Y eso era más que cualquier nombre, más que cualquier imperio, más que cualquier herencia. Porque el amor no esperes un título. Él espera un corazón. Y el corazón de Eduardo, finalmente, estaba latiendo en la misma frecuencia de la niña, quien durmió con el botón en el pecho. Y el amor, susurro, en la oscuridad, y en la luz, y en el silencio, y en la vida, que, por primera vez, no estaba vacío, era lleno de un hombre que, aún sin saber cómo, había aprendido a amar y ser amado. Y en ese momento, todavía está ahí, todavía hace calor, como si hubiera conservado el calor de la mano de alguien que ya no sabía tocar, pero había aprendido, por fin, a sostener. Isabela se despertó temprano, no por costumbre, pero por miedo. Miedo de que todo hubiera sido un sueño. Temía que Eduardo no hubiera regresado. Temo que ese botón no era real. Ella se levantó lentamente. Fue a la cuna y miró. Luna estaba durmiendo, con el botón en el pecho, con el dibujo del niño al lado, y con la mano apretando, como si lo supiera, como si lo sintiera. Ese trocito de tela era un pedazo de alguien. Ella tocó el botón. Vivir. Como si fuera un secreto. Y entonces, una voz. Detrás de ella. Bajo. Ronco. Como si lo hubiera lavado la noche. ¿Lo ves? Isabela se dio la vuelta. Eduardo estaba allí. En la puerta. Sin zapatos. Sin chaqueta. Sin orgullo. Con solo una manta envuelta alrededor de sus hombros, como si hubiera dormido en la calle. Y.